Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe aquí en 24 Minutos en la Historia, en este 11 de febrero, que realmente, oiga, estábamos viendo antes de iniciar el programa, como hemos platicado muchas veces, hay cosas interesantísimas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. De entrada, vamos a decirles dónde nos pueden escribir. Mi Fer, póngale ahí. Aquí está nuestro WhatsApp. Siempre nos da mucho gusto que nos escriban, nos da mucho gusto estar en contacto con usted. Muchas gracias. La semana pasada por ahí anduvimos en Tijuana y la verdad es que les agradezco mucho los comentarios hacia el programa, la gente que hablaba los ubica perfectamente a cada uno de ellos, que dicen, que no dicen. Muchas gracias de verdad por todas sus muestras de cariño. Y bueno, pues vamos a empezar. Empiezo saludando a Ana, primero las damas. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, mi querido Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Querido Álvaro. Muy contento, estrenando luces y guamazo en la frente, cosa que espero no derive en cicatriz, pero por el día de Murphy, cuando ya estrenamos una luz muy bonita que ustedes no están viendo la luz, pero sí el reflejo. Ahí Están está. viendo. Entonces, digo, lo quito del medio para que no es que nos llevemos así. No. No son Eso no fue parte de no las es la subastas disciplina de este programa, fue un mero accidente de producción. Y pues, Mira, fue un golpe para callarte. no, hombre, de hecho, si algo no pasa, es que yo me calle después. No, esto fue meramente accidental, un accidente de producción. Pero saludo Y bueno. también a María, nuestra productora que está ahí. Por supuesto, le mandamos un saludo a Pía, que hoy no pudo estar con nosotros porque anda haciendo algunas expediciones por la península de Yucatán. Le mandamos un saludo. Ya nos Pía. traerá el reporte del Paseo Ojo, que Montejo. nos traiga unas marquesitas. Con eso nos basta. A eso me refiero con el reporte del Paseo Montejo. Pues a dónde creen que las voy a ir a comprar, pero bueno. Hoy es el Día Internacional, voy a juntar los dos días. Hoy es Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ujú. Y también, yo creo que como derivación de esto, Día Mundial de la Mujer Médica. Esta fecha, dice aquí, fue establecida por las Naciones Unidas en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Hombre, podríamos hacer un largo etcétera en todos los campos. Y con el objetivo de promover el acceso de las mujeres y niñas a la educación, la capacitación, la investigación en todos estos campos. Y bueno, aquí tenemos a una mujer. Sí, que hoy está en desventaja, Ana, pero pues defendiendo la bandera. Pues de las desventaja mujeres en numérica nada más. Nada más. Pero de conocimiento nosotros y las malas. Oye, Ana, tú cuando estudiaste biología. Yo estudié biología ¿En dónde? en la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Y cuántas mujeres había contigo estudiando? Éramos bastantes. La Facultad de Ciencias siempre ha sido muy como una Y presencia biológicas, Y biológicas, Y biológicas, sí. sí. Cuando yo empecé a estudiar era muy curioso porque muchos padres de amigos míos me decían, estás estudiando biología porque es una carrera mientras te casas. O sea, caray, era una como carrera científica, pero sí me decían, bueno, es pues mientras te casas, pues es una buena carrera. O sea, pues como conoces un poco de Conoces la todo, ¿no? vida, Conoces la vida Cargo. y Te vas a demás. vivir en la cocina. Y- Date una idea de qué vivía el pescado que te vas a echar. Tiene relación con, bueno, mi mamá lo decía, mi mamá estudió filosofía cuando abrieron la CU y estaban en el edificio central que está Atrás de rectoría. atrás de rectoría y estaban filosofía y ciencias. Y era una carrera de, bueno, pues ahí están como estas carreras que quién sabe quién estudia y quién sabe para qué sirvan. Y estaban ahí las dos No sirven mezcladas. para vivir. No sirven para vivir. Y entonces estaban ahí Exacto. mezcladas y imagino que de ahí viene esa como idea que seguía, digo, eran los 90, tampoco Pero es hace muchos. ¿cuántas compañeras tenías? ¿Tenías más compañeras que compañeras? Estábamos más o menos equilibradas. Pero El ya para los problema 90. es... Pero, a ver, déjame hacerte otra pregunta. A ver. Ahora tú la entrevistada vas a ser tú. De ese 50-50, pongamos que había más o menos mujeres y hombres, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres terminaron? Más o menos. ¿Y con qué calificación? No, porque luego resulta que las mujeres son muy dedicadas, ¿eh? Es Y que los más que o no van menos terminando lo que son los hombres. Lo que se tiene calculado, según la UNAM, Ajá. en la licenciatura es más o menos el 50-50. El problema viene después. En los posgrados. O sea, en los posgrados y cuando las mujeres tienen que
presentar proyectos y ser las líderes de los proyectos, ahí el porcentaje baja al 27, Ay, el techo 30%. de cristal. Em, Qué horror. ahí ya o son, sí hay, o sea, de ese 30%, algunas sí llevan laboratorio, pero la mayoría son técnicos de algún investigador, Mm. ¿no? O sea, Ah. están por debajo del investigador, ayudan al investigador, publican y demás, pero no son, o sea, no llevan No su son los- laboratorio. No son los titulares. No son las titulares del laboratorio. Ujú. Porque lo que sí hay una tendencia muy clara es en la medicina. Ujú. Hoy por hoy, las mujeres médicos Ahí va. son mucho más mujeres Y ahí- médicos y están ocupando posiciones, Y sí, lugares muy curiosamente la destacadas. medicina es la primera carrera que las mujeres estudian como Sí. de ciencia. Lo que pasa es Ah. que ahí las mujeres se colaron a la academia y bueno, a la medicina por vía de la enfermería. Ya lo hemos platicado aquí de las primeras escuelas de enfermería en Estados Unidos en la guerra de secesión, que es donde se industrializa la guerra, también se industrializa o se sistematiza el manejo de enfermos, se empieza a ver lo que hoy llamamos triaje y las mujeres son instrumentales allí porque aunque son enfermeras, a la hora de la hora pueden llegar a acumular más experiencia práctica. También en un Claro. momento que la medicina era todavía más arte. Digo, en el viejo este seguían las carretas estas vendiendo menjurjes y los que eran dentistas te amarraban la muela Y ni siquiera dentistas, los que eran barberos. Barberos. No, era todo. O sea, si tenía. Tú eres el de las navajas y cosas. Sí, Claro. vente para acá. Y los que te amarraban el diente a la carreta y dale. Y esos, ¿no? Entonces, las mujeres van ganando posiciones en una actividad que es literal de vida o muerte, donde ya no es una cuestión de papelitos y de estatus, sino de quién resuelve en los lugares de campaña. Y entonces la necesidad, y eso también se acentúa conforme vienen las guerras, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de meter, o sea, es que urge personal médico, tenga o no una Sí, claro. certificación. Entonces, éntrale y hace, de hecho, igual que hizo combatientes de facto, hizo pilotos de aviación, o sea, mujeres pilotos de aviación, la guerra, digo, no que la estamos recomendando, pero las necesidades de la guerra se hacen que se tengan que obviar todas estas diferencias y decir, pues pásenle. Pues Y Después hay de la una- Segunda Guerra Ajá. Mundial ya empiezas a ver mujeres en carreras de medicina. ¿no? Y hay una cuestión muy curiosa que se ha estudiado en los últimos años, cuando menos, de psicología, en la que las niñas y los niños, más o menos todos quieren estudiar, no sé, ser astronautas o ser médicos, y eso se acaba en la secundaria, Para las Ah. niñas. para las niñas. Los niños siguen queriendo hacer eso y las niñas se retraen. ¿Y qué quieren ser? Pues, Amas de Es que se casa. dan cuenta que las oportunidades, Que las para mujeres oportunidades- son mínimas. Y además empiezan con esta cuestión como de los hombres son más fuertes, o sea, hay como una cuestión como de educación en que las retraen. Bueno, yo Y se déjame retraen. decirte ya para cerrar el tema, pero yo trabajé como asesor para una línea aérea y resulta que esta línea aérea mandó a hacer unos kits que le regalaba a los niños cuando viajaban. Si eras niño te regalaban uno de piloto con tus alas de piloto y un muñequito de piloto. Pero si eras niña te daban una de sobrecargo. Mm. Lo cual está muy bien, ser sobrecargo es muy digno y está Ujú. muy bien. Pero la pregunta que surgió es, ¿y por qué no le decimos ¿No a hay las niñas que pilotos? también pueden Pueden pilotear ser el O los avión? hombres Ajá. pueden ser ¿No? como O los sobrecargos. hombres pueden ser sobrecargos, que hay además muchos sobrecargos. Sí. O sea, no es en detrimento de ninguno de los puestos. Ser sobrecargo es un muy buen Claro. trabajo, pero un poco el mensaje implícito era, tú Porque no hay puedes, géneros. tú no puedes Ujú. pilotar el avión. Si eres Sí. niña, tú vas a estar en la cabina con los pasajeros. Ujú. En fin, seguimos Y, hoy bueno, eso se le corriendo puede dar esto, una ¿eh? vuelta porque el piloto es alguien que tiene un estatus, un respeto, que está a cargo de todo el avión, y los sobrecargos, sean del género que sean, son personal de servicio, y aunque yo en lo personal no veo las cosas así, para mucha gente es una cuestión de la mujer Sí. está para atender, así como dices, es ayudante del investigador, no es quien liderea. Sí, quien pero lleva la también, nave, ¿no? bueno, lo mismo que decías, Ujú. los sobrecargos llevan a cabo, o sea, están preparados para el Ujú. accidente, son Sí, los que de- mantienen el control Sí, de pero todos los Encargados de la pasajeros seguridad y de los la pasajeros. seguridad. Pero en la Ya práctica sé, en la mucha gente práctica- los ve como... Sí. digo, En la práctica hay tú no ves nombres al muy capitán peyorativos, de sirviéndote hecho, un café, pero sí ves en a la los sobrecargo sí, sirviéndote en un los café. 70 les decían aeromosas. Sí, claro. Bueno, pero en los A ver si 70 después ya lo todavía no quitaron, creían sí. en estos accidentes Bueno. aéreos en los que
No, el punto es que no se Toda la veía población. mal decir hermosa, era hasta glamoroso. Sí, sí. Pero si tú lo analizas hoy, pues es la moza del aire, o sea, su rol principal es servir y pues sí, pues era limitante. Y volviendo a lo de las carreras, hay algunas carreras ya en la Ujú. universidad en que las mujeres son Ya las aprendí. que, ¿Nutrición? sí, pero ¿Nutrición? por En ejemplo, México, desde el principio psicología, ha habido más mujeres. psicología, Psicología. hay algunos grupos en Ujú. algunos años que ya los hombres son minoría y Ujú. algunos grupos no hay Sí. hombres ya. Saludos a Instituto Nacional de Nutrición y a toda esa comunidad y a toda la de la neurodiversidad, porque es que Ya predominan empezó el Álvaro mujeres. Saludador. Vamos, Pues sí, vamos. oigan, estamos hablando de ustedes, puede que nos estén viendo, pues saludos, ¿no? O Gracias. si conocen a alguien, ¿quién no tiene una tía doctora? Yo. Yo. Pues lo siento mucho por ustedes, Pues su yo familia de también. burros, pero no es cierto. Digo, Vamos Sí, a dar un salto para atrás. ok. Ah, Al año 55. oh, No, yo no sé si es 55 nuestra era o 55 antes de Antes de. Cristo. Antes de. Dilo. Pues no lo sé. No, después pero de, vamos. porque ya. Bueno, Es que tú la vas, anécdota para vas, saber tú vas. En Roma muere envenenado británico. es después de Cristo. Después Ajá. de Cristo, 55 después de Cristo, muere envenenado, pues como decía Fer, es una forma elegante. de Es decir que lo asesinado. asesinaron. asesinaron. ¿Quién era británico? Era el heredero del Imperio Romano Ajá, y un día antes de cumplir 14 añitos de edad, ujú. deja la vía libre a su hermanastro Nerón, Nerón. de 17 años, y se convierte en el nuevo emperador. Y en torno a Nerón, pues hay muchas historias, muchas falsas, Leyendas, otras no, hay mucho muchas folclor. leyendas, Ajá, pero pues por ahí empezamos el día de hoy. ujú. Historias negras. Pues, miren, Historias negras. Lo hemos contado porque es una de las cosas que hacemos en este programa. Aquí difamamos a los que pusieron un pedestal y sacamos del hoyo a los que los han querido hundir. De Nerón se dice que él provocó o se benefició, sí se benefició políticamente, pero que él provocó el incendio de Roma y la leyenda dice que él estaba tocando el arpa. La lira, ¿no? La lira, Una lira. mientras ardía Roma, en realidad él ni siquiera estaba en Roma en ese momento. No. No. Sí, entonces, Pero Llegó a en Roma. su defensa, Y ni ahora sí fue siquiera, nefasto. Y ni tú siquiera había comentabas liras. que ni siquiera había liras. Sí, era un nefasto. pero fíjate lo que nos lleva a esto en materia de comunicación. Ya había las fake news, las campañas Exacto. negras de desprestigio. Sí. O sea, lo Justo- que hoy vemos en las redes, quién sabe allá cómo lo hicieron, pero también lo hicieron. Justo los historiadores de la época o los Ujú. filósofos de la época eran Cronistas. contrarios al gobierno de Nerón. Ah. Parece que Nerón era como muy popular entre la gente porque le gustaban las carreras, las carreras estas de Sí, carreta, ajá. las luchas de gladiadores, Ujú. pero además repartía monedas, por lo que leí de una noticia de la BBC, Ujú. que repartía monedas entre el pueblo para que hubiera como más movimiento de Circulación. crecimiento de economía. Ya había Y- noticias de la BBC. ¿Cómo ves? La BBC tiene... Para que veas que Tenemos más adelante algo sobre la BBC, pero no sabía que No venía sabía de que ya 65 estaban. después No, de Cristo. yo leí un artículo de una historiadora de la BBC. No una noticia de la BBC sobre Nerón. Ahora, Perdóname. Y bueno, en este artículo también decían que él no había, bueno, sí había asesinado a su mamá, a Agripina, Sí, pero pero no mucho. en defensa propia, ella quería asesinarlo a él. Sí, Entonces sí, fue sí, una sí. cuestión como de Sí, a ahí ver la- quién se mata sí, sí, primero, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Ahí Ya las saben que los cosas eran romanos- Ay, Dios mío. Unos se traicionaban a otros. Y también dicen que mató a su primera y a su segunda mujer. ¿no? Hombre, se le daba Eh, la cosa. Sí. A la primera la acusa de ¿Y no habrá él adulterio. matado a su hermanastro? ¿A británico? Porque ¿Quién digo, sabe? ya, Ya con ese poniéndonos historial a- valdría la pena. valdría la pena. Valdría la pena pensarlo, ¿eh? Y bueno, el chiste es que se supone que no mató a la segunda, porque se supone que la segunda muere Ujú. embarazada y es porque él le da una patada en Ah, el bueno. estómago, ¿no? Entonces sí la mató, ¿no? ¿O No, cómo? pero no, se supone que eso no lo hizo, simplemente fue un Ah. mal parto en la que murieron ambos, la bebé y Cosa la que era muy esposa. común Cosa en la que era muy época. común en la época. Válgame Dios. Nada más mató a pocos, entonces no era tan No era tan malo. malo. No le veo por qué la fama. ¿Por qué? Pero la bueno, fama le negra. gustaba
modernizar la ciudad de Roma, ¿no? Mm. De hecho, estuvo... Pero lo que sí le gustaba, entiendo, eran las artes. Las Sí. artes le Por gustaban eso, por eso muchísimo. luego esta idea de la lira y demás, No, y- que aunque no la tocó, Ujú. le gustaban las artes. Le gustaban mucho las No, artes. y también por eso es que se dice que él se benefició del incendio porque se sabía que él quería hacer grandes obras, él quería dejar su nombre ahí inscrito. Necesitaba Y el terreno. incendio le permite, Le- pues le le dio. genera todo un terreno en el que se puede construir. O sea, no me acuerdo todo lo que se hizo en esas partes y ya no lo hizo él. Pero lo interesante que yo quiero recuperar así muy rápido, por eso Foucault decía que lo que necesitamos escribir es una historia de la mentira. Porque entendiendo cómo se ha escrito la historia real y todas estas mentiras, libelos y rumores que se hacían alrededor de personas en el poder distorsionan. Y pues si la final de la historia y de este programa es obtener lecciones que nos sirvan para la vida real hoy en día en esta locura que vivimos, más que nunca, ¿eh? Bueno, Pues No maten a su mamá. necesitamos la historia de la verdad y la historia de la mentira, porque se vuelve verdad, pues los mitos de la historia cada vez más. hacen cada narrativa, vez más. hacen tendencia, justifican Pues es la totalitarismo. lección de los vencidos, finalmente. Sí. Ay, que sí. Déjenme dar otro salto, porque aquí ya se me están empantanando. Hoy es martes, el domingo pasado vimos el Super Bowl, todos, el mundo entero vio el Super Bowl, nosotros lo vimos, y vimos varias veces esta escena que nos pasaban presentándonos en la ciudad de Nueva Orleans, con un barco, con Ujú. unas paletas, ¿no? Ujú. Que iba por el Steamboat. Mississippi. Bueno, ese barco, que es un barco a vapor, fíjese que en 1809 fue patentado por un hombre que se llamaba Robert Fulton. Robert Fulton. Y entonces ese barco que vimos el domingo, como muy icónico del Mississippi, muy icónico de las novelas De de Tom de Sawyer. Tom Sawyer, Ujú. que por cierto, fíjate, Mark Twain, Ujú. el autor El autor de Tom De Tom Sawyer, y Huckleberry Finn. ese es su seudónimo, Ujú. Mark Twain. Y él toma el nombre de Mark Twain porque de repente bajaba tanto el nivel del agua del Mississippi que alguien iba en el barco midiendo la profundidad y solo gritaba Mark II, o sea, marca dos. Sí, Dos lo que fuera, dos brazas de brazas. profundidad. Debían de Y ser, él, ¿no? y él tomó de ese grito o de eso que se Ay, volvió padre. muy común en el momento de Mark II, él tomó el Mark nombre de Twain. Mark Mark Twain. Twain, ¿no? Mira, qué interesante. Un personaje que intuitivamente sabía lo que hoy llamamos branding. Él siempre andaba con un traje blanco y conforme fue encaneciendo y todo, fue una figura muy representativa porque se volvió, pues, o sea, icónico. Siempre andaba, y no, obviamente no era el mismo, llevaba varios. Él se hizo famoso dando giras en tren, dando conferencias, aparte de sus escritos, pero como personalidad, en su época fue un rockstar de la literatura, Mark Twain, Ah, claro. un tipo muy influyente no tanto en la literatura, vamos a decir, culta, no fue un Ralph Waldo Emerson, pero sí en la vulgarización, más Ujú. bien en la difusión de muchas ideas de alta filosofía en la práctica. Eso es realmente Tom Sawyer. No. ¿Sí? Sí, pero bueno, sí, perdón, regresando al barco, exacto. que era del que Ah, lo estábamos creo que- Es lo que hablando. hablábamos. Como Eh, pueden ver, hoy Ana viene filosa. No nos va a dejar salirnos del guión. No. A ver, Es Día de la el Mujer en barco. la Ciencia. Entonces, pongamos A ver, el barco. el barco. El barco tiene características, no solo era esta cuestión de llevar pasajeros por los ríos de Ujú. Estados Unidos principalmente, sino también carga, que es el Sí. primer barco de vapor que puede hacer ambas cosas, Sean y lo cual ferries. es como pues un gran logro. Ujú. Y el primer viaje de este barco es en el río Hudson, Es el En Nueva del río York. Hudson. de Nueva York a Albany. No en el Mississippi, en el Hudson. No en el Mississippi, en el Albany, Hudson. la ¿Y cuánto- capital y cuánto- del estado la de Nueva capital? York. ¿Y cuánto tarda de pasar de este barco? Digo, tal vez esto es una pregunta que... Pero ahí veámoslo entre todos. Ujú. ¿Cuánto tarda pasar de un barco de paletas, que evidentemente es para una vía fluvial, un río, a un barco los de de- vapor con una propela como los que ya vemos en el... La guerra de secesión, de hecho, es el primer combate entre dos acorazados ya de vapor, pero con propela, el Monitor y el Merrimack.
y ganan los del norte, ganan el Monitor. Por ahorita eran unas cosas bien. Yo no me hubiera subido a esos barcos, ¿eh? Y también en la guerra de secesión tuvieron un submarino, ¿sabes? Sí, también, también. O sea, También lo inventó él. Ujú. Ah, este mismo hombre Este sí, mismo, sí, sí. inventó el submarino. Es inventó el De hecho, submarino. lo Bueno, hay un comentamos el pleito otro ahí día. entre los que no submarinos. era un submarino, era un barco, pero se le hundió. Y aprovechando. Y ya, aprovechando, dijo, bueno, No, pues es ya que que imagínate- estamos. Está entre este Fulton y un catalán. Sí. Está el pleito ¿De entre quién lo de inventó? quién lo inventó. Y eran movidos a brazo, Abrazo. porque no No, pues podían. imagínate una máquina de vapor, Bueno, Hundida. hundirla y luego cómo sacas todo el humo, no hubiera bueno, sido una a mí barbaridad. siempre me ha parecido. Bueno, es cuando lo- increíble, pero pues los submarinos de diésel. finalmente usan máquinas diésel y el humo O sea, El diésel se queda en el agua. Sí, pero ya desde Pero el sácalo. principio los submarinos hacían lo que hoy ya es muy común, por ejemplo, en las locomotoras, que en realidad era una máquina de diésel que activaba un generador y el grueso de los servicios y de los sistemas eran eléctricos. Sí, ¿no? pero igual traías un motor Sí, al pero límite el motor era gigantesco para poderle dar. Sí, sí, pero no comparado con una máquina de vapor, o sea, las Ah, no, calderas, no. cualquier motor de gasolina cabe adentro de la pura caldera de cualquier motor Sí, no, de, no, de olvídate. vapor de equivalente. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una potencia. primera pausa. ¿A usted, a alguno de ustedes le han dicho alguna vez se te apareció la Virgen? Yo le voy a platicar, le vamos a platicar entre todos a quién sí se le apareció la Virgen. Vamos a hacer una pausa, estamos de regreso en un minutito y seguimos platicando de la historia. Pues estamos de regreso aquí en 24 minutos en la historia. Hemos venido platicando, yo creo que de todo, pero hoy Ana está decidida a no dejarnos salir del guión. Mm. Hoy yo creo que Pía le dijo, a ver, ya ponme en orden a todos estos desordenados, ¿no? Y bueno, Como bien Todo es culpa de Pía. todos, Como- que no está aquí. Que no está aquí. No, siempre es como culpa hoy de es la que no única llegó. mujer, tiene que Ah, y además- Mantener el orden. y además es su día porque es el Día de la Mujer en la Ciencia. Exactamente. ¿No? Y bueno, usted es la única científica que tenemos aquí, entonces ni hablar. Hay cosas que la ciencia, hablando de ciencia, pues no puede explicar y que están en el mundo de la fe. Ujú. Y la fe, pues es una energía poderosísima, muy personal de cada quien, pero ha movido, sin lugar a dudas, ha sido uno de los grandes motores de la historia, ha sido la fe. Pues ¿No? sí. O sea, Hace rato hablamos de las narrativas, ¿no? O sea, se salen del folclore, pero se fijan en la tradición y se vuelven verdad. se vuelven Y verdad. grandes científicos Creativa. tenían una fe Claro, muy, no, muy, bueno. Y a la muy... fecha gran parte sigue Bueno, el teniendo- propio, Sí, la respuesta del propio Einstein en una entrevista en el Time, cuando le preguntan, oiga, ¿y usted cree en Dios? Y él dice, bueno, yo creo en el Dios de Spinoza, Ujú. ¿no? Y claro, ya un día platicamos aquí Ujú. del Dios de Spinoza, de lo que Spinoza, el filósofo, pensaba de Dios. Bueno, la Muy interesante, ciencia ¿no? y la historia de las ideas, hace rato mencionaba yo a Ralph Waldo Emerson. Él, como muchos de ese siglo, empezó de hecho siendo pastor. Ujú. Claro. Y eso es lo que hace que él investigue tanto y empieza, y tanto en lo social como en lo religioso. O sea, es muy interesante en sus cartas con Carlyle, que era su ídolo intelectual. Es muy interesante cómo los dos, o sea, son 84 cartas entre los dos que se avientan, cómo van poquito y poquito avanzando la idea, pero pues bueno, es que la gente común dice, la gente común piensa, pero nosotros estamos viendo esto, o sea, y podríamos hacer, lo hemos comentado de varios otros, ¿no? Ujú. de Darwin, la resistencia, primero a ellos mismos darse cuenta de que esto pues podría no ser una verdad absoluta como se los han dicho. Luego, decir, no, ya estamos seguros de que esto nomás no tiene nada, y ahora cómo se lo decimos a todos los demás, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué? Antes del corte yo les decía que, no sé si a ustedes se le ha parecido la Virgen, o como decía Álvaro en el corte, hacen como que la Virgen les Sí, habla. yo no conozco vírgenes, pero gente que se hace como que la Virgen le habla así. Ahí está. Bueno, 1858, un día como hoy, en Francia,
la pastora, no la pastora de una iglesia, sino la pastora de ovejas, una pastorcita de ovejas, Ujú. Porque llamada, eran niñas. eran niñas, Eran niñas. Bernarda Sobirós, dice haber visto a la Virgen de Lourdes. Ujú. Y con esto, pues da pie a uno de los lugares de peregrinación Los santuarios más más importantes importantes. de la fe católica, que es la Gruta de El Lourdes, Lourdes. ahí en Santuario de Lourdes, Lourdes. Francia, ¿no? Sí. Y con esto, bueno, es una de las grandes apariciones en la fe católica. Habrá que contar la de Medjugorje, que esto es en Yugoslavia, entiendo, la de Francia, Lourdes, por supuesto la de Guadalupe. Guadalupe en La México, que decíamos de Padua en De Italia. Padua, Padua en Italia. Ella es Italia. Brasil, ¿no? No sé. Bueno, pero Lourdes es especialmente Y algo impresionante. Y hay un manantial. Hay un manantial porque está el agua que- de Lourdes. que es El el agua de agua de Lourdes. Lourdes. Exactamente. Que muchas curativa. veces es curativa, Se le llevan atribuyen propiedades curativas. Exacto. Y luego, cuando uno visita ahí está lleno ahí como de De muletas y Sí. de Ujú. sillas de ruedas, Igual que ¿no? los pequeños Los, ay, los Ay, exvotos. los le llaman exvotos, Los ¿no? exvotos. Los exvotos también, pues Que dan ahora fe de tienen, un milagro, dan ¿no? fe de un milagro. Les Y lla- ahora los venden la gente con le llama milagritos. Sí, milagritos. los Ajá, milagritos. Y los cuelga. Y los cuelga. Es para reconocer que ese santo, Exacto. porque normalmente son las figuras, ¿no? Sí. La figura de ese santo le ayudó en un brazo roto. En una cosa un- muy específica. muy- Hay muy un libro específica. que aquí les vamos a poner y el dato completo porque ahorita no me acuerdo del autor, pero se llama Vida, Pasión y Muerte del Mexicano, que trae en un capítulo una colección de cosas que han visto en exvotos de iglesias, Sí. que son, aquí no me burlo de la fe, ¿sí? Pero ustedes reconocerán la comicidad en exvotos como agradezco a San Telmo, no me acuerdo qué santo, un santo de esos arcaicos, porque cuando mi esposo se cayó al pozo no murió ahogado, sino del ranazo. Pero dice así, del ranazo. Y cosas así, porque los exvotos, de hecho, los hacían gente que sí sabía escribir a personas que no sabían escribir. Bueno, Y también están llenos de errores de ortografía y de giros y así de ahí muy, muy viene chistosos. otra de las frases Ujú. del imaginario popular, desde no me cuelguen ese Ese milagrito. A mí no me milagrito. cuelgues ¿No? ese O sea, milagrito. a mí no me claro, cuelguen claro. ese milagrito. Yo no lo hice. ¿Qué quiere decir? Justo yo no lo hice y ya me colgaron ese Y milagrito, en ¿no? Chalma está lleno de estos milagritos y hay de computadoras, hay de Claro. muletas, o sea, de que, pues eso, No, se arregló hay la mucho, computadora, hay se quienes arregló van a dejar, yo lo he visto, quienes van a dejar su título su profesional. título Ay, profesional, fíjate. Sí, o sí, sea, hay de todo. La fe ha sido y será pues la Miren, fe. un motor de la historia. Exacto. sin Cuando lugar a todos dudas. sabíamos en México hasta hacer esta era digital que si tú querías una tesis al único santo que le tendrías que ir a rezar es Es a los Santo portales de Domingo. Santo Domingo. A Santo A Santo Domingo, Domingo, claro. donde tú escogías carrera y en una semana podías tener 5 tesis. ¿No? Así. No sé si Bueno, tanto era rezarle, pero bueno, Y la expresión, ya para terminar, ¿no? La fe mueve un mundo. montañas, La fue, exactamente. Pues sí le rezabas con unos milagros, ¿ves? Vámonos a 1913 y vamos a situarnos en México, más concretamente en la Ciudad de México en 1913. Fíjate qué momento. El general Victoriano Huerta simula un ataque a la Ciudadela, esto para aparentar ser un hombre fiel a Francisco y Ujú. Madero. Sí. Esto más adelante habría un verdadero... Sería ya en serio. Sería Este en fue serio. serio. Este fue Como tu ensayo un general. ensayo general. Ujú. Sí, porque Pero- la escena trágica empieza ahí en la Ciudadela y en Bucareli. donde Pero eres fíjate qué gobernación. interesante. O sea, simular un ataque para El quedar quedar bien bien ante... Exacto. con Francisco y Madero, ¿no? Pues, O sea, Victoriano Huerta era de verdad un malvado. Era, Ese no lo- tenía ese su- no lo- ese, tenía sus cosas, como Nerón. O Ajá. sea, sí era un se decía tío, maquiavélico, porque sí. él sí complotaba, de hecho estaba en relación con la embajada norteamericana todo el tiempo desde Bueno, antes de los hoy lo que se sabe claramente es Madero estuvo siempre apoyado por los Estados Unidos y fue un agente de los Estados Unidos.
Madero. Pero Madero. ¿De qué agencia? Los Estados Unidos. Para ese momento No, bueno, no, tenía... no una agencia, un agente, no necesita ser un emisario. Ujú. Y claro, había toda una idea de controlar la democracia de México y para eso Ujú. se escogía un títere. Y así como hablábamos en el primer bloque de que bajamos de su pedestal, Madero fue un presidente lo más mediocre del mundo. Esto del apóstol de la democracia es una mentira. No, y él perdón, fue pero realmente... Él sí dio la vida por la democracia. No aunque dio la haya vida sido por nada. deliberado. O sea, Él murió. Él se pasó más de la mitad de su brevísima presidencia en los Estados Unidos. No, ¿cómo Y él, crees? claro que sí. Está documentado en sus No, documentos. y Aquí él tendremos que realmente, investigar. su aporte a la democracia es mínimo. Como no sea las estampitas de la primaria, un día tendremos que hablar de personajes. Pues no sé, ¿quién se te ocurre que hubiera iniciado esa revolución si no lo hace él? No, es que él no inició una revolución. Que nos Él no escriban inició a una nuestro revolución. WhatsApp de quién les gustaría que hiciéramos algún programa de Villa, de Zapata, De todos tendríamos que hacer Madero, uno. de todos ellos, de todos estos líderes revolucionarios, sería muy interesante. Próceres. Y Madero es lo que pasa es que Madero es un símbolo porque Es solo un símbolo, claro. sus ideales son magníficos. Ujú. Pues no, tampoco creo eso, pero bueno, es solo un símbolo. En este extremo de su pantalla sí defendemos. No, es solo un símbolo. Francisco No hay, Indalecio Madero. no hay más allá, pero Alguien bueno, que renunció al privilegio para defender al pueblo. Así lo veo yo. En fin, la historia de estampitas. Vamos a seguirle. En 1929, ¿qué creen que surge en 1929? Ahora que hablábamos de religión, pues la Ciudad del Vaticano. Así Se es. firman ahí los pactos de Letrán que dan ya formalidad a la ciudad-estado del Vaticano. Como Estado. Ajá. Y Estado. estaban peleados desde 1870 hasta 1900. Sí, desde que se forma la nacionalidad y la nación Estaban- italiana. Estaban en guerra, tuvieron muchos problemas porque finalmente es un Estado dentro del Estado. del Claro. Y entonces luego hablaron en estos tratados de Letrán de la libertad dentro de la libertad. O sea, Y- había libertad en todos sentidos. Estos, libertad del claro, país, acuerdos, libertad de libertad. culto y demás. Los firman con Benito Mussolini. Y el cardenal Gasparini. Me encanta Eh, el apellido. Gasparini va, perdón. No, es que nos avisan el cardenal que ya no tenemos amistoso. más tiempo. Y se quedó en el tintero algo de lo que Ana nos quería platicar, Ujú. que ya nos platicará en otra ocasión, porque en próximo 1930 en México la policía registra la delegación de los soviets. Soviets. Pero de eso platicaremos otro día, porque hoy, ¿qué cree? Se nos acabó el programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fer. Gracias, Ana. Gracias, Álvaro. Gracias, Muchas María. gracias. Nos vemos pues mañana en otro recorrido por la historia. Hasta luego.